Hoy vamos a hablar sobre uno de los asesinos en serie que más impacto tuvo en la sociedad moderna, Ted Bundy. Se dice que él nació siendo un niño normal, para luego crecer y convertirse en un hombre emocionalmente estable, carismático y atractivo. Pero escondía un secreto muy oscuro y en un momento u otro decidió dejar de controlar sus impulsos y comenzó a hacer actos atroces que ha dejado perplejo a la sociedad. Entonces, ¿cómo es que un joven que trabajaba atendiendo personas en una línea de ayudas antisuicidios se llegó a convertir en uno de los hombres más temidos de la historia de los Estados Unidos? Bien, ahora entenderás por qué. I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. Bundy prácticamente tuvo una infancia basada en mentiras. Sus abuelos asumieron la identidad de sus auténticos progenitores para ocultar una maternidad inmoral ante la misma sociedad. Él vivía con sus abuelos sin saber quién era su padre, además creyendo que su madre, Eleanor, era su hermana, algo que al final se enteraría al pasar de los años cuando un familiar le mostraría una copia de su acta de nacimiento. Ted Bundy escaparía de su casa a la edad de los 5 años, ya que su abuelo era una persona bastante violenta y agresiva, actitudes que lastimosamente no escondía ante los ojos de su hijo nieto. Algunos de sus ex compañeros de preparatoria lo habían descrito como una persona bastante agradable, lo que con mucha probabilidad le haya facilitado seducir a las mujeres para luego cometer todos sus crímenes. Ted Bundy de adulto era un ciudadano con una sociopatía ejemplar, supo sobreponerse a su infancia y aparentemente llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad. Llegó a estudiar psicología y derecho e incluso fue aspirante a gobernador del estado. También fue condecorado por la policía tras salvar a un niño de morir ahogado y realizó varias actividades comunitarias, entre otras bondades, pero eso no duraría mucho tiempo. Él ya presentaba rasgos psicópatas como infancia traumática, narcisismo, megalomanía, sociopatía, necesidad de emociones fuertes, entre otros. Así que, pese a sus logros y reconocimientos públicos, no se sentía integrado en la sociedad y acudió al sexo violento como vía de escape, y posteriormente al asesinato y a la sodomía. Muchos aseguran que su mujer ideal fue una chica llamada Stephanie Brooks, quien, de acuerdo con el propio Ted, le había roto el corazón luego de que estuvieran comprometidos en un periodo corto. Y a partir de aquí fue donde todo comenzó. Su fijación serían las estudiantes universitarias de clase media con cabello largo, negro y liso, casualmente el mismo aspecto que el de la estudiante universitaria de la que se enamoró hace unos años atrás. A la edad de los 27 años, Ted Bundy, antes de comenzar a asesinar, realizó una serie de hurtos en casas y comercios. El primer ataque perpetrado por él fue en 1974. En aquella ocasión, había atacado a la universitaria llamada Johnny Lynch, de 18 años, entrando a su domicilio en donde la golpearía con una palanca metálica, además utilizando el mismo objeto para abusar de ella sexualmente. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Su primera víctima mortal fue Linda Hahn, quien era también otra estudiante de la misma universidad, y solo ocurrió un mes después de su primer ataque. Hizo el mismo procedimiento que la primera ocasión. Ted ingresó al domicilio de la chica, en donde la golpearía y la dejaría inconsciente. A diferencia del primer ataque, esta vez se la llevaría. Esta chica nunca más fue vista hasta que encontraron su cráneo años más tarde. El modus operandi era siempre el mismo. Actuaba en campus universitarios o cerca de supermercados en plena luz del día. Seleccionaba a una joven al azar y le solicitaba ayuda para entrar en su coche al estar impedido de un brazo enyesado. Habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar para sodomizarla con retorcidas humillaciones. Cumplido su encarnizado ritual, la asesinaba e intimaba con los cadáveres. En algunos casos inclusive conservó los cráneos de algunas de sus víctimas en su apartamento, pues creía que la posesión más valiosa después de quitarle la vida a alguien era quedarse para sí mismo con sus restos. Con esta táctica, secuestró y abusó y asesinó de forma violenta a un gran número de estudiantes de varias universidades de los estados de Oregon, Utah, Colorado y Florida, y a varias niñas de entre 1974 hasta 1978. El asesino serial Ted Bundy, con su pareja Elizabeth Clover, lo más perturbador del caso es que cuando no estaba asesinando mujeres, llevaba una vida normal, era carismático, elocuente, inteligente y amable, tenía novia y ayudaba a criar a su hija como si fueran de los dos. Pero tiempo después, esta misma chica ayudaría a la policía a la investigación para que lo atrapasen. Sin embargo, no encontraron evidencias suficientes, así que Bundy continuó con sus actos. La espiral de desenfreno de Bundy hizo represión en su figura como ciudadano, y fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. Gracias a eso,
eso, la policía encontró en su coche material que lo señalaría como el presunto asesino que llevaban tiempo buscando, pero ni siquiera eso fue suficiente para que lo arrestaran. Sin embargo, al encontrar lo sospechoso ya estaba a la mira de las autoridades, y así que, conforme los cuerpos iban siendo encontrados, todo apuntaba cada vez a Bundy, también gracias a la evidencia y a la ayuda de una mujer que Ted trató de secuestrar. Ted fue identificado como responsable, y así fue como lo culparon de agresión y secuestro. Y este no es el fin de la historia. Ted trató de defenderse en su propia defensa, por lo que pidió permiso para visitar la biblioteca de los juzgados para investigar él mismo sobre su propio caso. Gracias a esa excusa, pudo saltar de una ventana de un segundo piso y escapar, pero fue encontrado 6 días más tarde y enviado de vuelta a prisión. Se llegó a escapar de nuevo, y esta vez intentaría escapar por un agujero de 1 metro cuadrado de ancho localizado en la esquina del techo de su celda. A pesar del estrecho del orificio, Ted llegó a perder 16 kilos para salir a través de él. Esta vez sí tuvo éxito la fuga, y regresó a aterrorizar las calles. Una semana después de que secuestrara a una niña de 12 años y luego asesinarla, el 15 de febrero de 1978, la policía pudo encontrarlo de nuevo, y cuando lo atraparon, esta vez confesó haber asesinado al menos 30 mujeres. Ted Bundy sabía cómo manejarse ante la ley, y utilizó toda su perspicacia y conocimiento legal para eludir y delatar su condena. Llegó incluso a representarse a sí mismo en un proceso judicial que duró 5 años desde su acusación en 1975 hasta la sentencia. En 1980 fue condenado a la silla eléctrica gracias a la prueba concluyente del odontólogo forense que identificó la morfología de su dentadura en una de sus víctimas. Ted Bundy fue ejecutado 9 años más tarde, dejando tras de sí una lista de 30 víctimas y un pasado negro en la historia de Estados Unidos. No hay duda de que Ted Bundy es un psicópata, un hombre altamente inteligente y un genio del mal, pero los psicólogos dicen que es mucho más complejo que eso. La vida de Bundy quedó marcada por una infancia complicada, y eso le ayudó a desarrollar una habilidad increíble para mentir y llevar una doble vida que sigue sorprendiendo a los expertos hoy en día. Bundy es especialmente interesante debido a que también era carismático y agradable. Un rasgo común en todos los psicópatas es la capacidad de ser engañoso y mentir con facilidad. La frase clásica en la literatura sobre la psicopatía es que usan una máscara de cordura. Estos suelen ser muy difíciles de atrapar porque no hay una conexión personal entre ellos y la víctima. Harvey Keckley, considerado como el padre de la psicopatía, tuvo la oportunidad de estudiar a Bundy durante su juicio, y él lo diagnosticó como psicópata, que se refiere a los depredadores sociales que encantan, manipulan y se abren paso sin piedad en la vida, carecen por completo de conciencia y sentimientos por los demás, toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les plazca, rompiendo las normas y expectativas sociales sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. Ted Bundy tenía características psicópatas como maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos. Era una persona antagónica, que mostraba arrogancia y sabía manipular con trastorno de personalidad múltiple. Era sádico, carente de sentimientos de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros por placer. Ahora que sabes todo esto, ¿qué tal te pareció toda esta historia? Ted Bundy actuaba como una persona normal. Eso quiere decir que podríamos estar conviviendo con alguien que tenga presente estas características psicópatas y nunca nos daríamos cuenta. Bueno, no sé, tómalo a tu criterio. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo video.